Entendimientos de salvación, en la Biblia de Adán a Jesús. 1. Salvación. 2. Adán y la relación rota. 3. Separación y santidad de Dios. 4. Los pactos. 5. Muerte de Cristo. La solución de Dios al problema del pecado. 6. Fe. Respuesta del hombre a la solución de Dios. 7. De la fe a la fe salvadora. 8. Una típica oración de entrega. 9. Corazón. Fuente. https://7tentacbaptisten.org/video. Carlos Rodríguez Coelho. Sitio. http://evangelo-de-jesús.net. Audio. Inteligencia artificial adaptada por Carlos. Salvación. Desde el huerto del Edén, la gente ha sido separada de una relación personal con Dios debido al pecado. La Biblia es la historia de cómo Dios tomó la iniciativa de restaurar esa relación perdida. Dios hace que las personas vuelvan a tener una relación con Él porque las ama. Dios quiere que la gente responda a su amor poniendo su fe y confianza en Él. Cuando lo hacen, Dios hace un acuerdo o pacto con ellos para que sepan lo que se espera de ellos en esta relación. Nuestra responsabilidad en esta relación se da en pactos y leyes. Adán y la relación rota. La relación de Dios con Adán y Eva en el jardín del Edén es una imagen del hombre perfecto en relación con el Dios perfecto. Dios creó al hombre en perfección porque quería una persona a quien amar. Dios creó al hombre por gracia a amor, y por tanto, la relación entre Dios y el hombre se basó en la gracia. Pero la relación del hombre con Dios tenía la responsabilidad de ejercer dominio, ser fructífero y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La creación del hombre por Dios no fue simplemente para tener a alguien que guardara sus leyes, sino que Dios tendría a alguien a quien amar. Génesis 3 cuenta la triste historia de cómo el hombre perdió su relación personal con Dios. Es una historia de pecado y sus consecuencias. Satanás en forma de serpiente tentó a Eva, y ella y Adán comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desobedecieron a Dios y por tanto pecaron. Dios les había dicho que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2 y 17. Pero después que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no sufrieron una muerte física. De hecho, la Biblia continúa contándonos cómo continuaron viviendo y dieron a luz a Caín, Abel y Set. Dios había prometido que morirían el mismo día en que comieran del fruto prohibido y, sin embargo, continuaron viviendo. Es muy importante examinar lo que les sucedió a Adán y Eva el día en que comieron del fruto y pecaron. Separación y santidad de Dios. El día que Adán y Eva pecaron, no murieron de muerte física, sino de muerte espiritual. La vida espiritual proviene de tener una relación con Dios, quien es la vida y la fuente de la vida espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén y separados de Dios. Ya no podían disfrutar de su relación personal caminando, hablando y con su Creador. Fue el pecado lo que separó a Dios y al hombre en el jardín, y es el pecado lo que continúa separando a Dios y a la gente hoy. La desobediencia de Adán trajo el pecado al mundo para que toda la humanidad caiga bajo la maldición del pecado. Este pecado separa a la humanidad de Dios y el resultado es la muerte espiritual. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre y su pecado trajo consigo la muerte. Como resultado, la muerte se ha extendido a toda la raza humana porque todos han pecado. Romanos 5 y 12. Dios es la fuente de la vida espiritual, Juan 1, 4, y las personas pueden tener esta vida espiritual solo si tienen una relación con Él. La separación de Dios a causa del pecado trae muerte espiritual. El pecado separa a Dios y al pueblo porque Dios es santo. Isaías 6, 3 y Apocalipsis 4, 8. La palabra santo simplemente significa puro. Dios es puro. Sin embargo, el pecado es impuro. Si Dios permitiera la impureza del pecado en su presencia íntima, entonces ya no sería puro. Entonces Dios no permite el pecado en su presencia. El hombre fue creado para disfrutar de una relación amorosa con Dios. Pero el hombre pecó y fue separado de Dios porque Dios es santo. La Biblia es un registro de cómo Dios ha tratado de hacer que la humanidad vuelva a tener una relación amorosa con Él. Los pactos. La base de todas estas relaciones entre Dios y su pueblo fue el pacto. Un pacto es un acuerdo. En la Biblia, tal acuerdo era como un contrato celebrado por dos partes. Estos pactos se hacen entre Dios y su pueblo. Dios hizo un pacto con Noé, Génesis 9, 9, con Abraham, Génesis 12, 1 a 3 y con Moisés, Éxodo 20.
El pacto final de Dios con el hombre fue sellado con la sangre de Jesús. Jesús llama a este pacto final el nuevo pacto sellado con mi sangre, que por vosotros es derramada. Lucas 10 y 20. La muerte de Jesús y el derramamiento de sangre en la cruz trajeron un nuevo pacto a la humanidad. En la última cena, Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto de Dios, testamento o pacto, sellado con mi sangre, que es derramada por ustedes. Lucas 10 y 20. Pero hay cosas sobre el nuevo pacto que no son tan nuevas. Es necesario examinar las palabras de las Escrituras del Nuevo Testamento para ver qué es nuevo y qué elementos continúan del antiguo pacto. La palabra testamento simplemente significa pacto o acuerdo. Entonces, el Nuevo Testamento es la palabra de Dios con respecto al nuevo pacto. Antes de que naciera Jesús, un ángel se le apareció a José y le contó sobre el nacimiento de Cristo. El ángel le dice a José que María concibió por obra del Espíritu Santo. El ángel continúa diciendo, tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Mateo 1 y 21. La salvación del pecado es parte del mismo nombre de Jesús. A la edad de 30 años, Jesús comenzó su ministerio terrenal en su bautismo. Cuando Jesús se acercaba al río Jordán, Juan el Bautista lo vio y dijo, allí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1 y 29. Juan el Bautista reconoció que Jesús había venido a la tierra para ser el Cordero del sacrificio cuya sangre derramada traería el perdón de los pecados. Tanto en el nacimiento de Jesús como en su bautismo, el enfoque está en salvar a las personas de su pecado. El pecado es el mayor problema del hombre porque es el pecado lo que separa a Dios de las personas. El pecado separa a Dios de las personas porque Dios es santo o puro y no puede tener la impureza de los pecadores en su presencia íntima. La desobediencia de Adán en el huerto del Edén trajo el pecado al mundo. Este pecado pasó a todo el mundo y resultó en la muerte. Pablo dice esto en Romanos 5 y 12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y su pecado trajo consigo la muerte. Como resultado, la muerte se ha extendido a toda la raza humana porque todos han pecado. La muerte a la que se refiere Pablo es la muerte espiritual de estar separado de Dios. Note que esta muerte espiritual es el resultado del pecado. El objetivo de la misión de Jesucristo en la tierra era llevar a hombres y mujeres a una relación con Él. Jesús es la fuente de vida. Juan 1, 4 dice, la palabra era fuente de vida. Cuando el hombre está separado de Jesús a causa del pecado, está separado de la fuente de vida. Cuando el hombre está separado de Jesús a causa del pecado, está separado de la fuente de vida. Pero cuando se trata el pecado en la vida de una persona, esa persona puede tener una relación con Jesús y por lo tanto tendrá vida. El testimonio es este, Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida tiene su fuente en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esta vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5, 11 a 12. Tener al Hijo de Dios es lo mismo que tener la vida eterna porque el Hijo de Dios es la vida misma y la fuente de la vida. El objetivo final de toda persona que desea la vida eterna es tener esta relación vivificante con el Hijo de Dios. La única manera en que los pecadores pueden tener esta relación con el Hijo de Dios es resolviendo de alguna manera el problema del pecado. La salvación se ofrece a las personas como un regalo. Aquellos que tratan de ganarse el regalo se quedarán cortos debido a su pecado. Solo aquellos que estén dispuestos a acercarse por fe se apoderarán del regalo gratuito de la salvación. 5. Nadie puede jactarse de su salvación. No hay lugar para jactarse en la salvación porque la salvación no se gana ni se merece. Una persona podría jactarse o jactarse de su salvación si la salvación llega como resultado de obras o esfuerzo. Pero el mensaje cristiano es verdaderamente humillante. Comienza con el hecho de que todas las personas son pecadoras y están separadas de Dios. La única solución al problema del pecado reside en poner fe en Jesús y su muerte en la cruz. No hay lugar para el orgullo en el corazón de un cristiano porque un cristiano es una persona que ha aceptado un regalo. El regalo es lo más importante del mundo, la salvación. Y este regalo es ofrecido a las personas por su Creador. El don solo puede recibirse por fe. El resumen del de la fe a la fe salvadora está muy claro en las Escrituras que las personas se salvan cuando responden por fe al acto de gracia de Dios de enviar a Jesús a morir en la cruz por su pecado. La fe es lo único que la gente puede hacer para ser salva.
Por tanto, es muy importante comprender esta fe para saber cómo responder a la gracia de Dios. Para ser salvo, una persona debe responder poniendo su fe y confianza solo en Cristo para la salvación. Un pecador que se arrepiente de su pecado es invitado a poner su fe y confianza solo en Cristo para su salvación. Para que una persona venga a Cristo, debe saber quién es Cristo y para qué ha hecho. Desafortunadamente, muchas personas que conocen a Cristo no lo reciben personalmente y no confían en él solo para la salvación. Es esta confianza personal la que lleva a las personas a una relación correcta con Dios. ¿Qué significa tener fe en el Señor Jesucristo? Primero, significa que sabemos y creemos en nuestro corazón que Jesús es la única manera de ser salvos. En segundo lugar, esté de acuerdo con las Escrituras acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz al pagar nuestra pena por el pecado, para que podamos tener el perdón de los pecados. En tercer lugar, debemos rendirnos y abrirle nuestro corazón y recibirlo en nuestro corazón y en nuestra vida. Él vendrá a nuestras vidas y nos convertirá en la clase de personas que Él quiere que seamos. Fe significa que sabemos que podemos confiar en Él con nuestras vidas y que Él velará por nosotros y nos dará el poder que necesitamos para llevar el tipo de vida que Él quiere que llevemos. Una persona debe entregar su pecado y su vida a Jesús a través de la confesión, el arrepentimiento y el Espíritu Santo que mora en Él. Fe, la respuesta del hombre de Dios. Ninguna doctrina de las Escrituras es más clara que la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe. La humanidad solo puede ser salvada por la gracia de Dios, amor, al enviar a Jesús a morir, seguido de la respuesta del hombre de fe, confianza en Jesús y lo que hizo en la cruz. Esta doctrina de la salvación por gracia a través de la fe es declarada concisamente por el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Porque es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos por la fe. No es el resultado de sus propios esfuerzos, sino el regalo de Dios, para que nadie pueda jactarse de ello. En dos frases el apóstol Pablo ha dado el plan de salvación de Dios. Cada frase es importante por lo que cada una se examinará por separado. 1. Porque es por la gracia de Dios que has sido salvo. La gracia de Dios es la base y fundamento de la salvación del hombre. La gracia es el amor de Dios por el hombre aunque el hombre no lo merezca. Dios ama al hombre aunque es un enemigo malvado, pecador de Dios, Romanos 5, 6 y 7. Este amor por el hombre pecador es gracia, el amor inmerecido de Dios. Pablo describe la gracia como el amor de Dios que se demuestra en la muerte de Cristo por los pecadores. 2. Has sido salvo por la fe. La fe es la respuesta del hombre a la gracia de Dios. La respuesta de fe del hombre está dirigida hacia una persona, el Señor Jesucristo. Dios corrige a las personas mediante su fe en Jesucristo, Romanos 3 y 22. El hombre no puede salvarse poniendo su fe en una doctrina, en la Iglesia o en su capacidad para hacer el bien, la ley. La única forma en que el hombre puede ser salvo es poniendo su fe en la persona de Jesucristo. 3. La salvación no es el resultado de sus propios esfuerzos. Una persona no puede salvarse por su propia fuerza o esfuerzo. No hay nada en las personas que merezca la salvación de Dios. Y nadie hace lo correcto, ni siquiera uno, Romanos 3 y 11. Creer que el hombre puede ser salvo por sus propios esfuerzos es malinterpretar la pecaminosidad de las personas y la santidad de Dios. 4. La salvación es un regalo de Dios. La salvación debe ser un regalo de Dios, ya que no se puede trabajar ni ganar como resultado de los esfuerzos de las personas. Algo que se gana ya no puede ser un regalo, es un salario. La gracia de Dios hizo que enviara a Jesús a morir en la cruz por el pecado de la gente. La muerte de Jesús en la cruz fue la demostración de la gracia de Dios. Esta muerte de Cristo en la cruz fue un regalo gratuito, ya que no había nadie por quien mereciera morir. Pero Dios nos ha mostrado cuánto nos ama. Fue cuando aún éramos pecadores que Cristo murió por nosotros, Romanos 5, 8. La salvación se ofrece a las personas como un regalo. Aquellos que tratan de ganarse el regalo se quedarán cortos debido a su pecado. Solo aquellos que estén dispuestos a acercarse por fe se apoderarán del regalo gratuito de la salvación. 5. Nadie puede jactarse de su salvación.
No hay lugar para jactarse en la salvación porque la salvación no se gana ni se merece. Una persona podría jactarse o jactarse de su salvación si la salvación llega como resultado de obras o esfuerzo. Pero el mensaje cristiano es verdaderamente humillante. Comienza con el hecho de que todas las personas son pecadoras y están separadas de Dios. La única solución al problema del pecado reside en poner fe en Jesús y su muerte en la cruz. No hay lugar para el orgullo en el corazón de un cristiano porque un cristiano es una persona que ha aceptado un regalo. El regalo es lo más importante del mundo, la salvación. Y este regalo es ofrecido a las personas por su Creador. El don solo puede recibirse por fe. El resumen del de la fe a la fe salvadora está muy claro en las Escrituras que las personas se salvan cuando responden por fe al acto de gracia de Dios de enviar a Jesús a morir en la cruz por su pecado. La fe es lo único que la gente puede hacer para ser salva. Por tanto, es muy importante comprender esta fe para saber cómo responder a la gracia de Dios. Para ser salvo, una persona debe responder poniendo su fe y confianza solo en Cristo para la salvación. Un pecador que se arrepiente de su pecado es invitado a poner su fe y confianza solo en Cristo para su salvación. Para que una persona venga a Cristo, debe saber quién es Cristo y para qué ha hecho. Desafortunadamente, muchas personas que conocen a Cristo no lo reciben personalmente y no confían en él solo para la salvación. Es esta confianza personal la que lleva a las personas a una relación correcta con Dios. ¿Qué significa tener fe en el Señor Jesucristo? Primero, significa que sabemos y creemos en nuestro corazón que Jesús es la única manera de ser salvos. En segundo lugar, esté de acuerdo con las Escrituras acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz al pagar nuestra pena por el pecado, para que podamos tener el perdón de los pecados. En tercer lugar, debemos rendirnos y abrirle nuestro corazón y recibirlo en nuestro corazón y en nuestra vida. Él vendrá a nuestras vidas y nos convertirá en la clase de personas que Él quiere que seamos. Fe significa que sabemos que podemos confiar en Él con nuestras vidas y que Él velará por nosotros y nos dará el poder que necesitamos para llevar el tipo de vida que Él quiere que llevemos. Una persona debe entregar su pecado y su vida a Jesús a través de la confesión, el arrepentimiento y el Espíritu Santo que mora en él. La confesión es simplemente decirle a Dios que sabes que eres un pecador que necesita perdón. En la confesión no le estás diciendo a Dios algo que Él no sepa. Dios sabe que eres un pecador y todos tus pecados. Cuando confiesa, simplemente le está diciendo a Dios que finalmente se da cuenta de que es un pecador que necesita una limpieza. Si confiesas tu pecado a Dios, Él te perdonará por completo todos tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y Juan 1, 9. El arrepentimiento es alejarse del pecado y volverse hacia Dios. Cuando te arrepientes, le estás diciendo a Dios que quieres detener el pecado en tu vida y ser el tipo de persona que Él quiere que seas. Jesús dijo que el arrepentimiento o el apartarse del pecado es necesario para la salvación. Les digo que si no se arrepienten, todos también perecerán. Lucas 13, 3, 5. El Espíritu Santo que entra en tu vida te dará el poder que necesitas para ser el tipo de persona que Dios quiere que seas. Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti. Hechos 1, 8. Una oración típica de entrega. Señor, te confieso que soy un pecador que necesita tu salvación. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Por eso te pido que me perdones mi pecado. Señor, quiero arrepentirme alejándome del pecado en mi vida y volverme hacia ti como mi Salvador. Señor, quiero entregarte mi vida y pedirte que me conviertas en el tipo de persona que quieres que sea. Quiero vivir mi vida por ti. Señor, dame tu Espíritu Santo para que pueda tener el poder que necesito para vivir una vida que te agradará. Te agradezco que ahora soy tu hijo. En el nombre de Jesús te agradezco y te alabo. Amén. Amén. Abre tu corazón. Eres un pecador, Jesús sufrió por ti en la cruz pagando el castigo, murió y fue sepultado sin pecado. Si acepta eso en su vida y confiesa con su boca a Jesús como Señor y Salvador, será salvo. Romanos 10-9. Si quieres ser salvo y ser parte de la Iglesia de Jesús, dilo ahora con fe. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1, 13-14.
Los nutrientes para tu alma y tu espíritu son, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 versículos 37 a 39, vídeo, Carlos Rodríguez Coelho, difusor del Evangelio de Jesús.